Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por seguir acompañándonos en la carpa de encuentros de la Semana Negra de Gijón. Y la próxima presentación es la de un libro excepcional, El contragolpe, de Carlos Quílez. ¿Por qué hablo de un libro excepcional? Porque
es uno de los finalistas al premio Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción, porque es un reportaje impecable, un trabajo en el que se han consultado muchas fuentes de información, se han respetado todas las reglas de la deontología periodística, es un relato fiable. Que sea un relato fiable no quiere decir que sea la verdad escrita en piedra, pero es una fotografía exacta de un instante, hecha con honestidad profesional. La trayectoria de Carlos creo que es conocida por todos. Durante muchos años ha sido la voz en la cadena SER del periodismo de sucesos. Luego ha escrito y ha también trabajado en televisión. ¿Y por qué digo que El Contragolpe es un libro especial? Porque si estamos hablando de uno de los mejores periodistas de crónica negra de este país, con todo ese bagaje a sus espaldas, con todas esas técnicas de investigación que ha aprendido realizando periodismo de tribunales, entrevistando a todos los delincuentes, los de cuello blanco, de los que tiraban de navaja, de los que atracaban bancos, sabe perfectamente cómo sentarse con una persona, conversar con ella y sacarle todo, sin engañarle, sin prometerle el oro y el moro, simplemente conversando y haciendo buen periodismo. Pero también sabe acudir a archivos, sabe buscar fuentes de investigación en lo más alto y en lo más bajo. Aplicando todas esas técnicas, todas esas estructuras, todo ese bagaje profesional al ámbito de la crónica negra, Carlos llegó a lo más alto y ha publicado algunos de los mejores libros de crónica negra de este país. Ahora que está el true crime tan de moda y me parece que es algo positivo, antes de que nadie hablase de true crime, Carlos ya escribía estupendamente sobre eso. Pero ahora Carlos se ha metido también en una aventura, no voy a decir peligrosa, pero creo que ha sido un desafío profesional. Porque en El Contragolpe se relata uno de los eventos, desde el punto de vista político, jurídico y penal, más trascendentales de la historia de España de los últimos 50 años. La declaración unilateral de independencia de Cataluña, y no voy a hacer ninguna valoración política, es un elemento trascendental desde el punto de vista social de este país. Es un hecho que ha tenido consecuencias políticas, que son conocidas por todos, y también consecuencias jurídicas. Solo un ejemplo. La sentencia del procés la dicta la Sala Segunda del Tribunal Supremo en pleno. La élite de la justicia penal española. Unos dirán una cosa, otros dirán otra. Es una sentencia que ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que está pendiente de recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es una sentencia que pasará a los anales de la jurisprudencia española, pero también ha pasado a los anales de la sociedad española porque es, lo que les digo, un evento trascendental para esta sociedad. Todo ese trasfondo, las acciones y reacciones de unos y de otros, las actuaciones desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista policial, desde el punto de vista jurídico o judicial, pero también desde el punto de vista delictivo, son analizados. Casi diría que lo que hace Carlos es una autopsia de un evento histórico en un proceso que no empieza en un día y termina en una fecha exacta, sino que es un proceso que fue larvado y tardó en eclosionar, pero sus consecuencias las seguimos viviendo a día de hoy como ciudadanos de este país. Y lo hace con una entereza y con una soltura sorprendente. Insisto, este es uno de esos libros que quienes estén en la Semana Negra y los hayan leído se dará cuenta de lo excepcional que es. Quienes no lo hayan leído tienen la suerte de que Carlos está aquí y que luego estará firmando en la librería de esta carpa, y que luego además es uno de los finalistas del Rodolfo Walsh que se falla el próximo viernes. Es un verdadero lujo contar con Carlos en esta Semana Negra. Vamos a conversar de este contragolpe, de lo que supuso este libro, que supongo que le habrá traído alegrías, pero también algún susto por el camino,
Y bueno, Carlos, bienvenidos a la Semana Negra, que es tu casa. Y lo primero que querría preguntarte es, bueno, ¿cómo te metes en este berenjenal? ¿Cómo te metes a escribir sobre este contragolpe? Muy buenas tardes a todos. Gracias, señoría, por su presentación. Gracias a todos y, de nuevo, gracias a la Semana Negra por darme la oportunidad de estar con vosotros y de poder explicar, en este caso, mi último trabajo literario. Efectivamente, como ha explicado José Manuel, mi trayectoria, los que la conozcáis sabéis que me dedico al true crime, fundamentalmente a la crónica negra, a la crónica de sucesos, y en este caso he dado un salto, me he zambullido en un ámbito que no es exactamente negro y criminal. Seguramente es mucho más negro y mucho más criminal de lo que cabría esperar, pero que no es exactamente el la maté porque era mía, ¿no? El robagallinas, el atracador, el delincuente al uso que del que yo tanto he informado, ¿no? Son delincuentes de cuello blanco, delincuentes con cartera, tarjeta y con posibles políticos. ¿Y por qué me meto en este asunto? Me meto en este asunto porque fue francamente apasionante, a la vez que durísimo, el ejercicio del trabajo de periodista durante el año 2017 en Cataluña y en Barcelona en concreto. Pensad que tuvimos un atentado terrorista sin antecedentes en nuestro país, sí, los de Atocha naturalmente, pero desde luego en Cataluña sin ningún tipo de antecedente respecto a la brutalidad, ¿no? Sabéis el atentado terrorista de Jounes a Vallacaúb, que fue el muchacho captado por el Estado Islámico en la célula yihadista de Ripoll, en fin, que ya sabéis lo que ocurrió. Eso ocurre en el año 2017, a la vez que ocurre el referéndum del 1 de octubre. Ejercer de periodista en esa coyuntura, incluso aquellos que no, o hemos tratado de no ser periodistas de parte, ni del españolismo más rancio, ni del independentismo más hiperventilado, sino intentar, hasta donde se ha podido y sabido, tener una mirada cenital y lo más objetiva, dentro de la subjetividad naturalmente, pero lo más objetiva posible, resultó francamente duro. Y yo descubrí que en los dos bandos, los cocineros de ambos bandos trataban de esconder algunas bajezas, alguna porquería, algunas estrategias torticeras, algunos engaños, algunas mentiras, algunas intoxicaciones, algunas manipulaciones que a mí me parecían del todo execrables y denunciables y repulsivas. Y me propuse hacer un libro en el que tratase de explicar lo que los unos y los otros en la cocina de sus trastiendas, debajo de la alfombra, allí donde se guarda la porquería, lo habían escondido. Por lo tanto, he intentado ser implacable o he intentado ser objetivo, o como mínimo he tenido la misma templanza en el bisturí para entrar, o lo he intentado al menos, en la trastienda del españolismo, este españolismo rancio, ilegal, añejo, absolutamente repulsivo, liderado y personificado en tipos que llevaron a cabo eso que se llamó la Operación Cataluña y dirigido por eso que se llamó o se llama la Policía Patriótica, eso que está dirigido por tipos tan sumamente siniestros como el comisario José Manuel Villarejo, ¿no? Eso por un lado. Pero es que por otro lado, en el independentismo, descubrí, después de hablar con muchísima gente, y estuve casi 2 horas y media entrevistándome con Carles Puigdemont en una entrevista que consideré naturalmente indispensable para poder hacer este libro, me zambullé en sumarios, hablé con abogados, hablé con presos, hablé con todas las personas que creía que tenía que hablar para tener una perspectiva lo más nítida posible. También descubrí que en el lado del independentismo se había orquestado un sistema absolutamente criminógeno de superposición de personas y entidades que accedían a subvenciones públicas del Gobierno de la Generalitat, dinero que en realidad no iba a parar a aquello para lo que se había solicitado, sino que era desviado para pagar la fiesta de Waterloo, que es el punto de residencia en estos momentos del prófugo de la justicia española, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Por lo tanto, en ambos sitios encontré lo que yo creía que era algo que se sabía poco o nada y que era interesante que se supiera. He llevado a cabo más de 40 entrevistas. Insisto que me he zambullido en varios sumarios. Es un libro vivo, es un libro vivo y es a la vez un libro espeso, lo reconozco. Tiene mucho de periodístico y poco de novela.
Es mucho dato, mucho dato, mucho dato, mucho dato, ¿no? Es mucha información y sobre todo mucha información referenciada de una forma literal. Por lo tanto, no esperéis, aquellos que tengáis la amabilidad de leerlo, sentir el placer que se lee cuando se lee a Cabrera Infante o demás, porque es un libro para quien quiere saber lo que ocurrió desde mi humilde punto de vista y desde la perspectiva que yo capté. Esto es lo que me lanza a llevar a cabo este libro. Presiones, naturalmente que ha habido presiones. Prueba inequívoca de que no lo he hecho mal, o que he tocado, puede parecer muy presuntuosa esta afirmación, es decir, desde el momento en que yo sé quién me llamó cuando se sabían fotografiados en el libro y que el libro les iba a sacar en primerísimo primer plano, esas llamadas de unos de un sector y de otro sector me hicieron pensar, hombre, quizá lo he hecho bien. En la medida que he tocado hueso, en la medida que he provocado estas reacciones, he hecho lo que un periodista tiene que hacer, que es ser educada, pero razonablemente impertinente para con aquella gente que ostenta en un momento dado un determinado poder. Por lo tanto, aquellas llamadas me presionaban, me incomodaban, no voy a decir que no, pero por otro lado me avalaban y me daban una cierta moral a la hora de seguir con el trabajo de investigación. Una vez está publicado el libro, sí que puedo deciros que es un libro que pretende, es un libro que es un reportaje de 200 páginas, troceado por temas, desde luego, pero es un reportaje periodístico. Y es un reportaje periodístico en el que, por encima de todo, he intentado hacer público aquello que se rumoreaba o que conocíamos sin demasiadas pruebas y que yo he tenido la obcecación de intentar hurgar una y otra vez hasta que he podido escarbar por debajo. Salen un montón de datos relevantes. Si leéis el libro, parece que es un libro que lo escribí hace 2 días. Es un libro que tiene 8 o 9 meses de vida y hace 8 o 9 meses ya explicábamos que existía una parte del partido de la contienda entre el españolismo radical y el independentismo hiperventilado radical que todos conocemos como el procés. Parte de ese partido se empezó a jugar mucho antes en Andorra. En este libro explicamos cómo determinadas personas de eso que se conoce como la policía patriótica trataron de intoxicar, de chantajear y de comprar voluntades de empresarios banqueros en Andorra para que estos facilitasen a esos policías de una forma procedimentalmente irregular información de nacionalistas o de independentistas catalanes. Si estos nacionalistas o independentistas catalanes han tenido la poca vergüenza de tener dinero negro escondido en Andorra, por ejemplo, lo que se ha de hacer es activar los mecanismos legales de obtención de esa información y no el chantaje burdo de unos policías que como yo califiqué en alguna crónica periodista, son ni más ni menos que ratas. Repito, ratas con pistola y placa oficial. Así lo publiqué en algunos artículos y eso me supuso por parte de este señor tan en boca de todos, que es el señor Villarejo, unas amenazas que provocaron en mí, naturalmente, la denuncia de esos mensajes de Villarejo, cuando naturalmente se sintió aludido por ese artículo, una denuncia que presenté ante la Policía Autonómica, porque este señor me amenazó, ¿no? ¿Cómo osas llamarme esto? ¿Cómo osas hablar y decírmelo de una forma tan tangible? Insisto, ratas con pistola y placa oficial. Pero es que en el otro lado, y este señor tiene un papel activo en este partido, en este preámbulo que digo, se jugó en Andorra, ¿no? Hay unas conversaciones grabadas entre determinado banquero o directivo bancario con algún policía patriótico que son inequívocas y que esto no se puede pasar por alto. Casualmente, este banco no facilitó la información y este banco o algunos de sus trabajadores o directivos están en estos momentos sometidos a una investigación judicial que ya veremos cómo acabará. Eso por un lado. Pero por otro lado nos encontramos con el otro sector. Y en el otro sector resulta que diversas investigaciones, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, como de la Policía Autonómica, revelan la creación ad hoc de entidades solamente con el objetivo de generar la petición de subvenciones que se crean de la nada, para que con ese dinero se financien no aquello para lo que ha sido solicitada, sino se financien determinadas prácticas, dijéramos, publicitarias o de manutención de una estructura del procés. No quiero decir que las urnas se compraran con dinero público, porque eso la justicia no lo ha podido acreditar. Lo que sí ha podido acreditar la justicia ya es que efectivamente con dinero
que tenía que estar dedicado, por ejemplo, para sufragar gastos de la Federación de Entidades Deportivas Catalanas o de determinadas entidades deportivas de deportes concretos en Cataluña, ese dinero no se utilizó allí, sino que ese dinero se encuentra, una parte está en Waterloo, ya lo he dicho antes, reconocido por ellos, reconocido en declaraciones judiciales por ellos mismos, que asumen la responsabilidad de haber hecho esa maniobra absolutamente, yo no sé cómo calificarla, pero desde luego criminal, de desvío de fondos públicos, que son dinero de todos nosotros, ¿no? Este libro, El Contragolpe, es un libro impertinente, ¿eh? Es un libro que pretende molestar y que nació con esa vocación, con la vocación de que aquella gente que ha vivido cómoda pensando que bueno, pues que valía todo, ¿no?, con estos señores insurgentes catalanes ensoñados, o estos señores ensoñados que se pensaban que valía cualquier elemento, dijéramos, de intoxicación o de manipulación emocional, ¿no?, respecto a sus designios. Bueno, pues resulta que no han jugado limpio. Si me preguntáis quién ha jugado más sucio, inequívocamente os he de decir que solamente la figura del excomisario Villarejo ya nos da la dimensión de lo que ha sido una actuación brutal. Es decir, empequeñece mucho todo aquel trabajo que desde el independentismo, usando malas formas y malos métodos y demás, desde el independentismo se ha tratado de hacer y se ha hecho. Es decir, solamente la figura de Villarejo es fundamental. Pero cuando os decía que hace 8 meses yo me puse a escribir esto, ya anunciábamos, cuando hablaba de Andorra, ya anunciábamos que en Andorra circulaba una demanda que podía llevar al grado de imputación, ni más ni menos que al expresidente Rajoy, al exministro Fernández Díaz, al exministro Montoro, ante los tribunales de investigación, los tribunales de instrucción, lo que se conoce como la Batllia en Andorra, que les han comunicado ya que les han imputado. Esto lo decíamos en el libro cuando yo presenté las galeradas desde hace 8 meses. Y hace muy poquitas semanas, muy pocos días, teníamos la noticia de que efectivamente aquella seta había crecido y que efectivamente estaba, como diría aquella, en el candelabro judicial de un país como Andorra. Bueno, esto es lo que ha tratado de explicar el contragolpe. También ha explicado las maniobras que trataron de hacer para con el magistrado que investigó definitiva y por fin el famoso caso Palau de la música, como recordaréis, magistrado al que la Policía Patriótica, a través de un informe apócrifo y un informe absolutamente vacuo, trató de engañarlo para que el magistrado picara el anzuelo y el fiscal anticorrupción picara el anzuelo y procediesen a lo que pretendía aquella policía, que era una entrada y registro. Y fijaos todos los ríos de tinta que podíamos hacer en la sede de Convergencia. Naturalmente, aquello no era materia crimen insuficiente para llevar a cabo. El juez y el fiscal no picaron el anzuelo y los policías quedaron fotografiados como lo que son, unos mentirosos. Años después, cuando la Fiscalía Anticorrupción sí tuvo material potente, objetivo, jurídicamente razonable para propiciar de la actuación judicial una entrega de registro en la sede de Convergencia, por fin, el partido al 3%, por fin, entonces se ejecutó. Pero se ejecutó cuando hubo pruebas y cuando legalmente el procedimiento era el adecuado, no como se intentó de una forma torticera a través de esa manipulación e intoxicación que estos policías con poder, estas ratas con pistola y placa oficial, trataron de hacer con honrados fiscales y jueces que estaban trabajando en esta cuestión en Barcelona. Esto también lo explico en el libro. Hablamos del caso de la Camarga, la conversación entre la senadora actual Alicia Sánchez Camacho por el Partido Popular y la examante de Jordi Pujol, y aquel famoso florero con la grabadora, donde allí se dijeron una serie de barbaridades, algunas de ellas barbaridades que situaban de nuevo a Andorra como lugar de destino de dinero de las mordidas que la familia Pujol había obtenido. Hablo del pacto. El otro día el señor Francisco Marco, director de Método 3 en televisión, daba cuenta de lo que, modestamente, y ya algo más que sugeríamos, o sugiero en este libro, desde hace ya 8 meses, ¿no?, que es el acuerdo al que se llegó entre Paco Marco, el detective, y la diputada, pacto de silencio, que se ha roto, a Dios gracias, ¿no? Cuanto menos silencio haya, más trabajo tenemos los periodistas. También lo explicamos en el libro. Como digo, hablé con Carles Puigdemont. La primera pregunta que le hice a Puigdemont, un tipo como yo, que siento la veneración que siento por personajes como Joaquín Sabina o Joan Manel Serrat,
Le pregunté, president, yo me dirigí como president al señor Puigdemont, president, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿Joan Manel Serrat es un facha? Porque ahora resulta que la palabra facha afecta a sindicalistas de izquierdas, a obreros, la palabra facha, ¿no? Y se quedó un poco parado y me dijo, no, naturalmente que no. Digo, no, es que los suyos, el independentismo catalán, tilda a Joan Manel Serrat de facha. Recordad que Serrat no fue a Eurovisión porque quiso cantar, porque su canción, el La 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 de Maciel, era de Serrat y lo quería cantar y lo tenía que cantar en catalán y por lo tanto se negó. Es decir, se ha llegado a este terreno de lo absurdo, de la pugna fratricida, ¿no? Me decía el otro día un amigo guardia civil que esta situación ha provocado pues un cierto rechazo del resto de España respecto a los catalanes, ¿no? Y le decía a un amigo mío, un sobrevenido independentista, un muchacho que es independentista, ahora independentista y es socio del Real Club Deportivo Español, cosa que es una cuestión un poco rara, pero mi amigo es así de especial, ¿no? Y le decía a mi amigo, hombre, es que alguna vez nos han querido, a los catalanes alguna vez nos han querido. Y este guardia civil que milita en la Guardia Civil, es decir, un guardia civil que lo veis pasar y sabéis perfectamente que es un hombre del Benemérito Instituto, no le supo qué responder. Es decir, el a por ellos de la Guardia Civil, el exceso en algunas cargas policiales por parte de algunos policías en imágenes que fueron terribles. El día de las urnas, cuando la policía entra de la forma que entra, en algunos lugares y algunos policías hacen una escenificación excesiva, absolutamente improcedente, en términos de proporcionalidad, que es como se mueve la policía, ¿no? Como se debe mover la policía. Algunos. Desde luego, la justicia no entendió que se actuaron mal porque no hay ni una sola, en este momento, sentencia condenatoria contra ninguno de los miembros de la Guardia Civil o de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en esas intervenciones. Por supuesto, la juez, la señora Armas, del Tribunal Superior, que la ordenó, no entendió que lo que hicieron estuviera mal porque no hay ningún reproche a los policías. Pero sí que parece razonable pensar que esa policía tenía el depósito cargado de algo más que razones jurídicas para actuar como actuaron. Esta es una percepción muy íntima y muy personal, muy subjetiva, muy poco científica. Es una cuestión de un españolito catalanito que vive en Barcelona y que vivió aquello con los ojos como naranjas, ¿no? Tengo la sensación de que hubo un punto en algunos elementos de sobreactuación, ¿no? ¿Auspiciada por quién? Auspiciada por un aparato judicial español que, como en el caso de la Fiscalía General del Estado, ordenó, fijaos qué cosa más kafkiana, aquí su señoría no me dejará mentir, ordenó a las fiscalías territoriales la interposición de más de 450 querellas contra alcaldes y concejales de diversos de diversos ayuntamientos, grandes y pequeños, de Cataluña, que habían anunciado que cederían sus espacios públicos para la celebración del referéndum tildado de ilegal por el Tribunal Constitucional. Se presentan las querellas antes de que se lleve a cabo el referéndum, es decir, se querella la justicia contra un delincuente que aún no ha cometido el delito. Se querella uno contra un atracador que aún no ha entrado al banco a atracar. Es decir, fijaos hasta qué punto había proactividad por parte de la justicia española en esta actuación. Por lo tanto, necesariamente, cuando yo releo 1 y 40 veces, cuando mis amigos, mis correctores, la gente que ha estudiado el libro antes de que saliera público, vosotros si tenéis la amabilidad de leerlo o el interés de leerlo, veréis que efectivamente aparece más porquería del lado de la actuación torticera del españolismo rancio que no del independentismo hiperventilado, que naturalmente también. Pero es que hay elementos tan sumamente inequívocos y tan sumamente poco justificables en la actuación de una estructura de Estado, como es la estructura del Estado español, que no podía yo evitar, ni quería, naturalmente, porque yo he dejado que la realidad me llevara a construir un libro como este. Yo no pensé en hacer 50% y 50%. Pensé hacer un libro como me ha salido. Y es el libro que pongo a vuestra disposición, un libro en el que hablamos de Andorra, un libro en el que también se habla de dinero negro, un libro en el que se habla de blanqueo, y os invito a que en cuestión de 2 minutos escuchéis la conversación que voy a tener el placer de mantener con ni más ni menos que el presidente del Tribunal de Corts de Andorra, una autoridad, un magistrado que lo ha sido en diversos puntos de España
y que ahora es ni más ni menos que el presidente del Alto Tribunal andorrano, el órgano que sentencia, que enjuicia los delitos de blanqueo de capitales, una autoridad internacional en materia de conocimiento de lo que es un paraíso fiscal, el blanqueo de capitales, el dinero negro, eso que se mueve tanto y que tan buena munición es para las novelas, ¿no? Bueno, algo de eso también hay aquí, y yo os invito, y hasta aquí llega mi intervención, os invito a que escuchéis esta conversación porque creo que puede tener un cierto interés. Es un libro espeso, pero yo creo que hay datos, y yo, que soy más periodista que escritor, era exactamente lo que pretendía. Muchísimas gracias. Un aplauso más que merecido para Carlos Quílez, aunque le voy a contradecir. No eres más periodista que escritor, ni tampoco eres más escritor que periodista. Eres tan buen escritor como tan buen periodista. Aunque echamos de menos algunas de tus ficciones, porque hace tiempo que te haces de rogar, este tipo de libros son los que hay que leer, no porque sean una verdad exacta, sino porque son una fuente de información fiable para que ustedes se formen una opinión crítica y tengan acceso a datos comprobados. Es posible que, porque todos sabemos cómo avanza la información, que dentro de unos años algunas de las informaciones que aparezcan en este libro puedan ser contradichas por otras. Pero también será uno de esos libros de consulta necesarias en los próximos años para saber lo que ha pasado en este país. Esto solo se consigue a base de mucho esfuerzo, de muy buen trabajo, y es de verdad un honor haber contado con Carlos en la Semana Negra. Luego va a hacer una charla estupenda y luego estará firmando en la Campana, en la librería de la Semana Negra. Les animo a seguir a Carlos, a disfrutar de este libro, El Contragolpe. Probablemente no sea el libro de más fácil lectura, pero también sea uno de los libros de necesaria lectura. Nos despedimos de Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y se queda como presentador en la siguiente charla. Gracias, hasta ahora. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.